solamente las puedo utilizar cuando estoy hablando de una variable cualitativa. Si mi variable es cuantitativa, no puedo utilizar la prueba de chi cuadrado y directamente me paso a las que están al lado izquierdo de la presentación. Bueno, básicamente aquí no vamos a volver a ver el chi cuadrado. Creo que todos han comprendido bien lo que es el chi cuadrado, pero sí recordarles que cuando yo tengo una comparación, tengo que tener un criterio de aplicabilidad, que es que todos los valores esperados, como se los he marcado aquí, tienen que tener un valor menor a 0, igual o superiores a 5. Si uno de mis valores no cumple este criterio de aplicabilidad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Utilizar la prueba de Fisher. Este año no hemos aprendido a calcular manualmente la prueba de Fisher y como les había comentado, es bastante tedioso calcular manualmente esta prueba de Fisher. Por lo tanto, no tendría mucho sentido que ustedes aprendieran a calcular. En cambio, la distribución de chi cuadrado sí tiene todo el sentido. En la última clase que nosotros nos veamos virtualmente, les voy a hacer una rápida demostración del SPSS, donde ustedes van a ver que salen todos los valores que nosotros estamos observando, pero la importancia de que ustedes hubieran aprendido a calcular todas estas pruebas es porque son las que generalmente van a utilizar en el futuro y aquí van a poder interpretar claramente lo que ustedes tienen. Van a saber que si, por ejemplo, en estas sus pruebas les sale un valor esperado menor a 5, van a saber ustedes que no pueden utilizar ya el chi cuadrado, la prueba P, tendrán que utilizar la P de la Fisher. Entonces, todo esto que ustedes están aprendiendo, si bien no lo van a calcular manualmente porque ya tenemos estadísticos que lo van a hacer, sí es importante que ustedes conozcan cuál es la situación, cómo se calcula, las bases principales de cada una de las pruebas para que ustedes las puedan interpretar cuando utilicen cualquier programa, el ER, el STAT, el SPSS, el SAS, etcétera, diferentes. Entonces, esta parte de aquí ya nos vamos a pasar porque ya hemos visto lo que es el chi cuadrado. Entonces, nos saltamos, bueno, simplemente para recordarles, cuando yo tengo una tabla de chi cuadrado y estoy trabajando con un 95% de nivel de confianza, todo mi valor crítico reside en esta columna. Depende de los grados libertad. Por lo general, lo que hemos visto y lo que más vamos a trabajar son las tablas de contingencia o las tablas de 2x2, que hemos visto que mi valor al 95% de confiabilidad y a un grado libertad siempre va a ser 3.84 y nunca va a cambiar. Ya saben ustedes que si mi valor es superior al 3.84, quiere decir que es significativo. Por el contrario, si mi valor es menor, no es significativo. Lo mismo con los valores PES. Los valores PES vienen en la línea de arriba. Si mi valor chi cuadrado está en este lado, directamente me voy a fijar a la fila de arriba y aquí vamos a ver que aquí va a ir disminuyendo. Mientras en el valor del chi va aumentando, que 5, 6, 7, 10, vamos a ver que el valor P, por el contrario, va disminuyendo. 0.025, 0.01, 0.005, 0.001 y todo este lado entonces me está hablando de lo que es significatividad. Por el contrario, a medida que mi chi cuadrado va disminuyendo, me está diciendo que no hay una asociación. Y de la misma manera, el valor P, como ustedes ven, aquí está creciendo. 0.10, 0.25, 0.50, etcétera. Entonces, todo este lado me está hablando de no diferencia estadísticamente significativa. Bueno, eso en cuanto a la prueba del chi, yo creo que la mayoría no tiene ningún problema con la prueba chi. Aquí están las fórmulas que, como les dije, van a ir también impresas en el examen para que ustedes puedan calcular, porque el objetivo de esta clase, de este curso, no es que se aprendan las pruebas de memoria. Ahora, cuando yo estoy tratando con variables cuantitativas, ya habíamos recordado aquí que estamos hablando de lo que es el promedio, moda, mediana, etcétera, son variables cuantitativas. ¿Qué es lo que yo hago? Bueno, voy a utilizar primero la distribución normal. También puedo utilizar la TED Student. Esta clase ya la hemos visto la semana pasada y hemos visto que cuando yo quiero comparar dos promedios, voy a decidir primero en base a mi tamaño muestral. Si mi tamaño muestral es mayor a 30, ya sabemos que voy a utilizar la prueba de la tabla Z o la distribución normal. Pero si mi valor es menor a 30, puedo decidir si utilizar la TED Student o hay otra prueba que les había mencionado, que es la de Mann-Whitney, que no es contenido de este año, por eso tampoco la he puesto, pero recordar que los criterios de aplicabilidad de una prueba de TED Student es si es que mi muestra es inferior a 30 sujetos o si las varianzas son homogéneas.
Entonces, si fuera alguna pregunta, tal vez esta de cuáles son los criterios para utilizar una prueba de TED Student, por favor no se olviden cuáles son. Cantidad de muestra menor a 30 y varianzas iguales. Si mis varianzas son diferentes y la muestra es pequeña, no puedo utilizar la TED Student y tengo que ir a buscar otra prueba que en este caso puede ser la Mann-Whitney, aunque no es la única, existen muchas otras pruebas, pero por lo general es la siguiente que se usa. Pero lo que más van a utilizar ustedes probablemente va a ser esta, la Z y la TED Student en general. Entonces, cuando queremos comparar estos promedios, ya hemos visto, y también la clase pasada, aquí hemos visto simplemente las fórmulas. Estas son las fórmulas de cuando yo quiero comparar una TED Student. Ya saben ustedes que para poder llegar a calcular el valor T, necesito tener mi error estándar, y para calcular el error estándar necesito calcular la varianza común. Y finalmente compararlo con mi tabla de grados libertad, ya lo saben. Cuando quiero comparar dos promedios en una población mayor a 30 de dos muestras independientes, ya saben ustedes que esta es mi fórmula Z, que simplemente es la diferencia del promedio 1 menos el promedio 2, dividido entre el error estándar. ¿Cómo obtengo el error estándar? Con esta fórmula de aquí. Entonces, recuerden que es bastante sencillo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero utilizar la prueba de la distribución normal? Y como les había mencionado en algún momento, la distribución normal se utiliza en gran cantidad de cálculos en estadística, sobre todo en el área de bioestadística, porque también les había mencionado que la mayor parte de las variables o el comportamiento que nosotros tenemos como seres biológicos tiene una distribución normal. ¿Cuál es la razón? Como les había mencionado, no existe una razón específica, Dios nos ha hecho así. Hemos visto, les he mencionado que si sacamos una prueba al azar de hemoglobina, de colesterol, si hacemos la medición de la talla, del peso, casi siempre vamos a tener una distribución normal de estas características. Entonces, la distribución normal es la razón por la que se utiliza mucho en el tema del cálculo. Ahora, la distribución normal, vamos a ver aquí primero algunos conceptos previos, lo que es la distribución normal y cómo transformarla. Bueno, básicamente, ¿qué es una distribución? Y hemos tenido esta duda muchas veces porque hablamos de distribución, y no sabemos finalmente qué es una distribución. Entonces, en estadística sí les puedo comentar que la distribución de una variable es la manera en la que se disponen los datos o el patrón que van siguiendo. Es como que la forma más o menos de cómo van los resultados. En el ejemplo de la izquierda, bueno, y en el de la derecha, este ejemplo es acerca de una muestra en la que se ha tomado en cuenta a los pacientes según su edad en un hospital. ¿Y qué tengo a mano izquierda? Tengo, bueno, aquí les voy a hablar de la distribución de frecuencias y de la distribución de probabilidad. Cuando estoy hablando de una distribución de frecuencias, verán ustedes a mano izquierda que tengo una tabla, y en esta tabla, por ejemplo, he ordenado mis datos por edades, del 1 al 10, del 10 al 18, 18 a 27, etcétera. He puesto mi frecuencia absoluta, que no se olviden, por favor, seguramente van a preguntar mucho acerca de esto, aunque tenemos previsto un repaso de estadística descriptiva, pero la frecuencia absoluta, como ustedes pueden ver, no es nada más que el número o la cantidad de veces que se repite la categoría que yo estoy observando. Y la frecuencia relativa, como dice su nombre, nos está hablando en relación o relativa al total. Lo único que tengo que hacer es agarrar mi frecuencia absoluta y dividirlo entre el total. En este caso, sobre 300, multiplicarlo. Y si quiero tener en porcentaje, lo multiplico por 100, y si no, lo dejo como está. Graficando esta tablita de la izquierda, tengo esta distribución de aquí, el color celeste, que aquí estoy viendo que son los 300 sujetos que están distribuidos según la edad. Esta distribución se asemeja a una normal. En biología, en todo lo que es bioestadística, vamos a ver que no va a ser exactamente una distribución normal, pero sí existen, sí podemos aproximarla y trabajarla como una distribución normal. Entonces, como les he puesto en escrito, es una tabla que va a resumir la información de un conjunto de datos, mostrando la frecuencia con la que aparece cada uno de los valores o de las categorías. Entonces, es una manera también de organizar los datos, podemos decir, para ver cuántas veces ocurre cada valor. Por ejemplo, si yo veo en mi gráfica celeste, estoy viendo que la mayor cantidad de sujetos se encuentran en edad de más o menos
40 años, alrededor de los 40 años es donde más sujetos yo tengo, y tengo muchos menos sujetos que tienen de 1 a 10 años o de 78 a 87 años. Entonces, si yo hablo de una distribución de frecuencias, es lo que acabo de hablarles en este momento. ¿Qué pasa si yo hablo de una distribución de probabilidad? Bueno, les había mencionado en la primera clase que hemos tenido acerca de distribución normal, la primera clase que hemos tenido con el grupo D, acerca de la distribución, y les he mencionado que toda gráfica, toda distribución tiene además un valor, perdón, tiene además de esto un valor, una función. Les había mencionado que si nosotros utilizamos cálculo, derivadas, etcétera, todas estas gráficas tienen lo que se llama su función, y que esta manera de utilizar la función y en el cálculo podría servirnos mucho para utilizar en estadística, que nos permitirían encontrar muchos datos. Pero bueno, gracias a Dios hay otros sujetos, otros estadísticos que ya han trabajado mucho acerca de estas distribuciones y realmente nos han facilitado mucho el cálculo. Por eso es que ahora ya tenemos algunos cálculos como la Z, la estandarización, que ya hemos hablado, pero se las voy a recordar en un momento. Entonces, cuando yo hablo de una distribución de probabilidad, es una función que me va a permitir calcular la probabilidad de que un sujeto o un suceso, perdón, ocurra determinada cantidad de veces. Entonces, es un modelo teórico, pero que va a describir cómo se está comportando una variable de manera aleatoria. Y en un modelo matemático se va a indicar la probabilidad de cada posible valor. Entonces, como les había mencionado, pueden ser en variables discretas o pueden ser de variables continuas. Las variables discretas son los valores que están separados, y también, bueno, no sé si hemos logrado ver con el 2A, pero recordarles las distribuciones que hemos visto en cuestiones teóricas este año, que es la distribución binomial, la distribución de Poisson y, bueno, las que conocen más, ¿no? La t-de-Student, la normal, etcétera. Las continuas, que son valores infinitos en un intervalo, perdón, aquí entra la chi cuadrado, la distribución normal y la t-de-Student. Entonces, básicamente, esa es la diferencia que existe, bueno, no la diferencia, sino el concepto de lo que es una distribución de frecuencias y una distribución de probabilidad, que como ustedes ven es ese mismo gráfico que ustedes están observando. Unas son los valores que yo he observado, la distribución de frecuencias, y estas de aquí son las que yo espero encontrar. Entonces, este es un modelo teórico, pero va a describir el comportamiento al azar de cualquier variable. Entonces, finalmente podemos decir que una distribución es como un mapa. Este mapa nos va a poder describir cómo se han repartido los valores de una variable y con qué frecuencia o con qué probabilidad van a ir apareciendo. Eso es una distribución. Entonces, hablando de lo específicamente ahora de lo que es una distribución normal. La distribución normal es una distribución de probabilidad continua que tiene la forma de una campana simétrica, donde la mayoría de los valores están alrededor de la media y la probabilidad de que aparezcan va disminuyendo conforme nos vamos alejando del centro y nos vamos yendo hacia los extremos. El año pasado ya habíamos visto la distribución normal con la descripción de los datos de la muestra, y este año la vamos a utilizar también, esta distribución, en estadística inferencial, con la única diferencia, ya saben ustedes, de que es la probabilidad o la frecuencia con la que yo voy a ver que ocurren los datos. Entonces, algunas características de la distribución normal, que es posible que les pregunten en el examen, y si yo hago una pregunta, seguramente la haría en base a la distribución normal. Tal vez podría preguntarles en teoría qué tipo de variable es. Bueno, es una distribución continua, lo que significa que es una variable aleatoria que puede tomar cualquier valor dentro de un rango infinito. Si me podríamos preguntarles acerca de la forma. Tiene una forma de campana y una forma simétrica. ¿Qué quiere decir? Que si yo la doblo por la mitad exactamente, tanto el lado derecho como el lado izquierdo tienen que coincidir de manera perfecta.
Otra característica de esta distribución normal es que su promedio, su moda y su mediana siempre van a estar al centro. Entonces, yo recuerdo que les hice un cuestionario en el que les decía que si la media está a la mediana a la derecha, la media a la izquierda, etcétera. Esas no son distribuciones normales. Para que sea una distribución normal, tiene que estar la media, la mediana y la moda exactamente al centro. ¿Cómo es la notación de una distribución normal? Es decir, ¿cómo la voy a anotar? X, bueno, representa la variable, ¿no? Imaginemos que mi distribución normal es de edad. ¿Cómo la voy a anotar? Voy a poner N, que ya saben ustedes que es el tamaño de la población. Entre paréntesis voy a poner el promedio y seguido de una coma, y después voy a poner lo que es la desviación estándar al cuadrado o la varianza, ¿no? No olvidemos que cuando tenemos este signo con el 2 aquí arriba al cuadrado, estamos hablando de varianza. Y si no tenemos el 2, estamos hablando de desviación estándar. Entonces, general, o bueno, siempre cuando yo hablo de una distribución normal, puedo tener distintos valores. Puedo tener, por ejemplo, la distribución normal de la edad de los estudiantes de los grupos 2A y 2D de la universidad. Si yo tomo las edades a todos, probablemente la mayoría de ustedes va a coincidir en la edad al centro y vamos a encontrar también sujetos que van a ser más jóvenes o que van a tener un poco más de edad, que se van a ir a los extremos, pero la mayoría de los sujetos se van a encontrar aquí al medio. Entonces, probablemente el promedio en el grupo de ustedes tal vez es de 19 años, habrán otros muchos más jóvenes, otros que tengan muchos más añitos, pero la mayoría está aquí al centro. Entonces, si mi promedio es, por ejemplo, 19 años, yo anotaré, digamos que son 50 alumnos, anotaré 50, aquí anotaré 19 y mi desviación estándar o mi varianza igual la anotaría según el cálculo que yo hubiera obtenido. Entonces, una distribución normal puede obtener, como ustedes pueden ver aquí, cualquier valor, puede tener cualquier media combinada con cualquier desviación estándar, por lo tanto hay una infinita familia de distribuciones normales que yo podría imaginar, según si yo mida colesterol, edad, hemoglobina, etcétera. Entonces es infinita la posibilidad. Simétrica, bueno, ya les había mencionado, la izquierda y la derecha son iguales. El área total bajo la curva, esto es importante. Si yo decido, por ejemplo, que voy a medir la edad a todos los estudiantes del grupo 2A y 2D, todos van a entrar debajo de esta curva. No importa si son los más jóvenes o si son los que tienen más edad perdón, el promedio de edad, van a ver que todos aquí van a estar debajo de la curva. ¿Qué quiere decir? Que el 100% de la gente está debajo de esta curva. Si yo hablo en términos de probabilidad, ya les había mencionado, perdón. Chicos, lo siento, mil disculpas, no me he dado cuenta que estaba mal conectado mi enchufe. Por favor, ahora sí me escuchan. Sí, doctora, sí se le escucha. Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Están viendo también la pantalla? No, doctora, no vemos la pantalla. Ya, enseguida les comparto otra vez, mil disculpas. A ver, listo, ahora sí. Continuemos, por favor, entonces. Hablando acerca de la distribución normal,
lo que les decía es que mi área siempre va a estar el 100% de toda la población dentro de esta curva. Si yo también puedo expresarlo en términos de probabilidad, y habíamos dicho que si lo expreso en probabilidad, la total posibilidad es el 1. Entonces quiere decir que todo lo que está debajo de esta campana vale 1 o vale 100%. Podría ser una pregunta, bueno, ¿en cuánto vale cada uno de estos, exactamente cuántas desviaciones estándar existen en cada una de estas variables? Y van a ver que cuando yo hablo acerca de una distribución normal, voy a ver que a partir del promedio puedo contar una, dos, tres desviaciones estándar, menos uno, menos dos, menos tres desviaciones estándar. Es una posible pregunta que en algún momento he visto que han preguntado, que es ¿cuál es el área que iría entre menos uno y una desviación estándar en una distribución normal? El valor es de 68.3. Si hablo del área al que se encuentra entre menos 2 y 2 desviaciones estándar, es 95.5. Y finalmente, si es que yo voy a ver la distribución normal de entre media, la desviación menos 3 y 3, voy a tener un área de 99.7%. Entonces, ese es el área según desviaciones estándar, perdón, y el total del área va a tener el 100% o va a tener el valor de 1. Ahora, ¿cómo son los extremos? Los extremos son infinitas. Va desde el valor menos infinito hasta el valor más infinito. Perdón, esto está muy sensible, creo. Bueno, va desde el menos infinito hacia el valor más infinito. Mm, ya. Otra característica es que es unimodal. Ya sabemos que va la media, la moda y la mediana son iguales y hay una sola unimodal. Y bueno, sus valores ya saben que va desde el menos infinito hasta el más infinito. A mano derecha, la primera gráfica de la curva, les estoy mostrando una manera de que vean la función que corresponde a esta distribución. Es una función matemáticamente hablando. Y, por ejemplo, si yo divido en dos a esta curvita, esta gráfica de distribución normal, esta campana, voy a tener que el 0.5 está a un lado y el otro 0.5 al otro lado, porque habíamos visto que debajo de la curva voy a tener un área de 1. Ahora les voy a hablar de lo que es la estandarización. Y esta tienen ustedes la primera clase teórica, que es la que hemos visto con el grupo 2A, y bueno, con los chicos del 2D igual hemos hablado acerca de la distribución normal estandarizada. ¿Qué es la distribución normal estandarizada? Entonces, fíjense que aquí tenemos la primera parte, distribución normal, pero le hemos aumentado la parte de estandarizada. ¿Qué quiere decir una distribución normal estandarizada o estándar? O también la conocemos como distribución normal tipificada o distribución normal típica. Entonces, o también la conocemos, como les he puesto aquí, como una distribución Z. Entonces, es nada más que una distribución normal que siempre, siempre, toda la vida va a tener un promedio de 0 y una desviación estándar de 1. Entonces, es un caso especial de una distribución normal. Ya les había mencionado que las distribuciones normales es una enorme, infinita familia que puede tener una combinación infinita de números en cuanto al promedio y a la desviación estándar, pero la distribución normal estandarizada siempre va a tener un promedio de 0 y una desviación estándar de 1. Entonces, ¿cómo es la notación? Igual que la que hemos visto antes. ¿Y qué me está diciendo esta estandarizada? Bueno, me está facilitando mucho y vamos a ver por qué. Cuando yo les había mencionado que todas las distribuciones tienen una función y esta función matemática me permite hacer muchos cálculos a nivel estadístico, pero que es muy complejo, requeriría mucho tiempo o de muchos programas estadísticos, y el hecho de que ya se haya trabajado en la que es la distribución normal estandarizada, que ya les he contado en la primera clase cómo las han descubierto con lo de astronomía, hemos visto que se puede facilitar mucho los cálculos en cuanto a la distribución normal. Entonces, si hablamos nosotros de la distribución, van a ver aquí que el promedio siempre está al centro y es de 0, va a tener más 3 desviaciones estándar a la derecha y más 3 desviaciones estándar a la izquierda. Ahora, cuando yo quiero estandarizar una muestra o quiero transformar una muestra o también tipificarla, entonces, ¿qué es? Es un proceso estadístico en el que yo voy a transformar los valores de una variable de mi muestra para que se conviertan en una distribución
normal estándar. Entonces, en el gráfico que les he puesto aquí a la izquierda, en el que está con la gráfica rosadita, les estoy imaginemos, podría ser una curva, una distribución normal de hemoglobina, donde el promedio vaya a 10, que esté justo al centro, y que los valores sean mayores a la derecha y menores hacia la izquierda. ¿Qué es lo que hago? Yo la voy a estandarizar o la voy a transformar a la distribución normal estandarizada o tipificada mediante, ay, perdón, mediante esta fórmula de aquí, que es la que están viendo ustedes, que es la Z es igual al promedio o al valor que yo estoy buscando, menos el promedio que me han dado de la población y la desviación estándar de la población. Entonces, una vez que la he transformado, tengo la distribución normal estandarizada. Y como pueden ver aquí, los dos son iguales, es la misma campana, pero la diferencia está en los valores. Al medio yo tenía en la distribución que les había mostrado de hemoglobina, tenía el valor de 10, pero ahora tengo el valor 0. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la distribución normal estandarizada siempre va a tener un promedio de 0 y una desviación estándar de 1. Entonces aquí ya voy a encontrar las tres desviaciones que les había dicho, una desviación, dos desviaciones, tres desviaciones. Lo mismo al lado izquierda, menos 1, menos 2, menos 3 desviaciones. Entonces, cuando yo les hablo de la distribución normal estandarizada, no es nada más que esta distribución de promedio 0 y de desviación estándar de 1. Y al estandarizar, yo simplemente voy a transformar los datos de mi muestra, la voy a transformar a una distribución normal estandarizada que me va a facilitar mucho los cálculos. Entonces, eso es estandarizar un valor. Ahora, nosotros utilizamos esta transformación Z para poder consultar las probabilidades tanto en tablas como en programas estadísticos como les habíamos mostrado. Manualmente nosotros utilizamos lo que es la tabla Z y esta tabla nos va a indicar cuántas desviaciones estándar se encuentra el dato que nosotros hemos calculado respecto al promedio o respecto al total de la población. Entonces, ya hemos visto nosotros al calcular la comparación de las muestras independientes que obtenemos un valor Z y ese valor Z nosotros lo tenemos que buscar en nuestra tabla y esa tabla es la que nos va a indicar el porcentaje que yo tengo del área de lo que estoy observando. Entonces, no se olviden que el valor Z0 siempre va a coincidir o siempre va a ser 0, porque en la distribución normal estandarizada es 0. El valor Z1 va a ser una desviación estándar. El valor Z más 2 son dos desviaciones estándar. Si les digo menos 1.5 será menos una desviación estándar y media, etcétera. Entonces, como diferencia, aquí les estoy poniendo la diferencia entre la distribución normal y la distribución normal estándar. La media puede ser cualquier valor en una distribución X, la de hemoglobina, por ejemplo. En cambio, la normal siempre es 0. La desviación estándar de la muestra de hemoglobina, por ejemplo, puede ser igual, cualquier número positivo. En cambio, la estandarizada siempre va a ser 1. La varianza puede ser cualquier valor positivo en la hemoglobina, pero también va a ser siempre 1 en la estandarizada. El eje de simetría, o sea, el pico o el área más alta de mi campanita puede ser cualquier valor en la hemoglobina, depende de cuántos sujetos tengan ese mismo valor, pero en la distribución normal estandarizada siempre va a ser 0. Entonces, estas son básicamente lo que yo les estoy resumiendo acerca de estas dos distribuciones. Ya habíamos visto en la distribución normal, muchas veces nos permite para modelar datos y es el video que les he mandado al WhatsApp que tenían que ver acerca de la modelización del modelo SIR en el tema de COVID como ejemplo de lo que se hace con modelización. En cambio, la distribución normal estandarizada me va a permitir facilitar cálculos utilizando estas tablas Z y probabilidades. Entonces, esas son las diferencias básicas entre la distribución normal y la distribución estándar. Ahora, les pongo un ejemplo. Si yo tengo un grupo de 300 pacientes y la presión arterial sistólica promedio es de 120 miligramos con una desviación estándar de 15 y tengo un paciente, al azar he agarrado un paciente que tiene 150 milímetros de mercurio como su presión arterial, ¿qué hago? ¿Cómo voy a estandarizar ese valor? Voy a aplicar la fórmula que les he mostrado, que me está indicando simplemente que Z es igual a 150, que es el valor que yo estoy buscando de este sujeto que encontré al azar, y lo voy a restar del promedio, que me han dicho que es 120 milímetros de mercurio, y lo voy a dividir entre la desviación, que son 15, y me va a dar un resultado de 2. Entonces, aquí les estoy poniendo los dos gráficos. En celeste, la distribución normal de esta presión arterial sistólica
que me está diciendo que el promedio está en 120, según los datos que me han indicado aquí. Mi desviación estándar o mi varianza va a ser de 15, perdón, la desviación. ¿Y qué hago yo? Voy a aplicar esta fórmula para poder estandarizarla. Ya al estandarizarla, ya la he convertido en una distribución normal estandarizada de esta misma variable. ¿Y qué es la diferencia que yo puedo ver aquí? La escala. Esta escala está en diferentes valores, pero la escala de la derecha, como ustedes ven, es la estándar que ya conocemos. 0 al medio, menos 1, menos 2, menos 3, más 1, más 2, más 3. Entonces, ¿para qué me sirve la estandarización? Para transformar mi valor o cualquier muestra que es cuantitativa continua, la voy a transformar a una distribución normal, tipificada o estandarizada. Ahora, ¿qué hago yo con el valor Z? ¿Qué les había mencionado? Bueno, las primeras clases. Les había mencionado que toda el área debajo de la curva es siempre 1. Ahora, mi valor Z, el valor Z que yo he calculado en este caso es 2. Si yo busco 2 es aquí. Me voy a posicionar aquí. El punto que yo he encontrado es aquí. ¿Qué me está diciendo este punto? Que a partir desde este punto hacia el menos infinito, hay una área que yo la puedo ubicar en la tabla fácilmente. Entonces, para eso me sirve esta tabla de aquí, en la que estamos viendo. Recuerden que, bueno, aquí les pongo otro ejemplo, perdón, no es el mismo del 2. Cuando a mí me dan una tabla Z, bueno, no los quiero confundir ahora, pero les había mencionado que según el autor se ven dos tipos diferentes de tablas Z. Una que nos van a mostrar lo que está desde el punto que yo encuentro hacia el menos infinito, y hay otro tipo de tablas que me van a indicar desde el punto que yo encuentro hacia el más infinito. En realidad es lo mismo, solamente uno es el complemento del otro. Si yo tengo aquí 7 y aquí tengo 3, ambas me van a dar 10. Uno me dirá el valor 7 y el otro me dirá el valor 3, pero es exactamente lo mismo. Pero no los voy a confundir ahora. En el momento del examen van a tener esta tabla Z que me va a indicar, perdón, el valor Z que yo he encontrado hacia el menos infinito. Entonces, cuando ustedes encuentren un valor Z en esta tabla, lo que me está indicando es que toda el área de esta curva que va desde el punto que yo he encontrado hacia el menos infinito. Entonces, como les he puesto aquí en color rosado, cada valor en la tabla corresponde al área acumulada bajo la curva normal desde el extremo izquierdo menos infinito hasta el valor Z que yo he encontrado. Entonces, esta área, ¿para qué me sirve esta área? Es el equivalente a la probabilidad de que una variable normal estandarizada tome un valor menor o igual a Z. ¿Cómo se usa esta tabla Z? Bueno, ya saben utilizar esta tabla Z, pero vamos a hacer un recordatorio. Cuando yo encuentro, por ejemplo, he calculado o estandarizado y tengo un valor Z de 1.23 en la tabla, ¿cómo voy a encontrar? Bueno, primero voy a ubicar mi valor entero y el primer decimal, que en este caso del ejemplo del 1.23, mi valor entero es 1 y el primer decimal es 2. Entonces, este 1.2 lo voy a situar aquí, 1.2. Mi segundo decimal, que es este 3, lo voy a buscar en la fila superior, que viene, ay, perdón, de verdad que está muy sensible esto, que es este 0.03 de aquí. No se olviden que aquí tiene 0, 0, porque aquí va el valor entero y aquí va el valor el primer decimal. Entonces, si yo junto ambos, voy a tener un valor, en este caso, de 0.8907. ¿Qué me está diciendo esto de aquí? Que mi valor Z de 1.3 equivale a un área acumulada de 0.8907. Entonces, si ustedes se fijan en el gráfico, toda el área celeste que ustedes están viendo es el 0.8907, toda esta área de acá. Entonces, si yo lo multiplico por 100, me va a decir que hay el 89.07%. ¿Y cómo sirve esto para los ejercicios que nosotros vamos a trabajar? Bueno, creo que está claro esta parte de aquí acerca de la tabla Z porque la hemos repasado varias veces, pero vamos a ver algunos ejemplos. En un hospital, la presión arterial sistólica de los pacientes adultos sigue una distribución normal con un promedio de 120 miligramos y una desviación de 15 milímetros de mercurio. Se selecciona un paciente al azar para poder estandarizar esto con la fórmula que les he puesto. Y ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, estandarizar los valores y después tengo que buscar a qué probabilidad corresponde en la tabla Z. Entonces, en el ejemplo de aquí, si yo quiero ver, por ejemplo, la probabilidad de que su
PA es presión arterial, de que la presión arterial sea menor o igual a 135 milímetros de mercurio, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, primero quiero encontrar mi valor X, va a ser el 135, porque es el valor que yo quiero encontrar. Voy a aplicar la fórmula que simplemente es 135 menos 120 dividido entre 15, y ya saben que este es el promedio que me han dado y esta es la desviación que me han dado, que también en el ejercicio va a estar. Resolviendo, me sale 15 sobre 15 entre 1. Bueno, entonces, para encontrar mi valor Z de 1, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, en el gráfico ya les estoy mostrando que corresponde a toda esta área celeste de aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer para poder identificar en la tabla? Tengo el valor Z de 1. ¿Cómo voy a encontrar? Tengo mi primer valor entero y mi primer decimal, que es 1.0. ¿Dónde me voy a ubicar? Aquí, 1.0. Mi segundo decimal es también 0, entonces en este caso es esta de aquí, 0.8413. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que toda el área a partir de 135 milímetros de mercurio hacia el menos infinito es de 0.8413, y si yo lo multiplico por 100, me va a decir que el 84.1 de los pacientes tienen una presión arterial de menor o igual a 135 milímetros de mercurio. Otro ejemplo, si la probabilidad de que la presión arterial sea mayor a 140 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Para mi valor X de 140, la voy a estandarizar, que es un valor de Z es igual a 140 menos 120 dividido entre 15. Voy a tener un valor de 1.33. ¿Qué hago con este mi Z 1.33? Lo voy a buscar en la tabla. Y este valor de Z 1.33 me va a indicar el primer decimal, el entero y el primer decimal es aquí. El segundo decimal es acá, este es 0.03. Entonces me está indicando que mi valor es 0.90, 0.9082. Entonces, si yo veo este 0.82, no se olviden que me está indicando desde el punto Z hasta el menos infinito. O sea, me está indicando toda el área que está a la izquierda. Pero en este caso, no se olviden que yo no quiero saber lo que es menor. A mí me han pedido que yo encuentre lo que es mayor. Entonces, ¿cómo hago para saber lo que es mayor? Es decir, el área que está en color rosado. Si yo sé que toda el área de mi distribución normal vale 1, entonces ya tengo identificado desde mi punto Z, es decir, desde estos 140 hacia el menos infinito. Entonces, ¿cuál sería la solución que yo plantearía? Bueno, como ya tengo el valor total, le voy a restar al valor total este valor que es en realidad todo lo que es menor a 140, y me va a sobrar un valor. Ese valor que me sobre es el resto que corresponde al mayor a 140. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, mi Z y he encontrado que es 1.33 y he encontrado que equivale a un 0.9082. Como me están pidiendo lo que es mayor a, voy a restar 1 menos 0.9082 y voy a tener un pequeño valor de 0.0918. Si yo lo multiplico por 100, voy a tener que el 9.2 de los pacientes tienen una presión arterial mayor a 140 milímetros de mercurio. Eso es cuando me piden un valor mayor. Ahora, ¿qué pasa si en este caso me piden la probabilidad de que la presión arterial esté entre 110 y entre 130 milímetros de mercurio? Aquí ya me están fijando, si ustedes ven en la gráfica, todo lo que está en color verde. Me están pidiendo que yo encuentre cuál sería la probabilidad de que los sujetos se encuentren entre 110 y entre 130 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que hago? Primero voy a buscar el valor 110 y luego voy a buscar el valor 130. Voy a estandarizar el valor 110. Tengo 110 menos 120 y dividido entre 15 y mi valor me da en este caso de menos 0,67. Y para el valor X de 130 voy a tener el 130 menos 120 dividido entre 15, me va a dar un valor de 0,67. Entonces, fíjense, casualmente, porque puede ser que sean diferentes valores, me va a dar igual un área simétrica porque es desde el menos 0,67 hasta el más 67. Entonces, ustedes saben, según la tabla, van a buscar este 0.67, que sería 0.6, viene aquí, y el valor 7 también tendría que buscarlo aquí, que coincida la tabla, y me da este 0.7486. Entonces, ¿qué hago? Bueno, tengo este 0.7486, que es este punto, ay, perdón, que es este punto de aquí.
que es desde la segunda línea roja, esta línea de roja de aquí, hacia el menos infinito. Bueno, por cuestiones de espacio, solamente les he puesto la tabla de los positivos, pero como ustedes saben, esta tabla Z tiene valores positivos y valores negativos, aunque uno es el complemento del otro, pero no es mi intención confundirlos en este momento. Ustedes tienen el área negativa, pero para el examen, si es que hubiera un valor negativo, va a estar también la tabla de los valores negativos, no se preocupen, pero para el ejemplo de aquí, van a confiar en que yo les voy a decir que el menos 0.67 es 0.2514. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Quiero mostrar que mi valor, perdón, mi valor X se encuentra entre el 110 y entre el 130. Entonces, si yo lo noto con los números que yo he encontrado, podría decir que el valor que yo estoy buscando está entre el 0.67 positivo y negativo. Entonces, como yo sé el área que tengo de aquí para acá y conozco el área de acá para acá, ¿qué podría hacer para encontrar el área de aquí? Nada más tendría que restar. Si a mi valor positivo que yo estoy encontrando aquí le resto esta otra parte de aquí, me va a quedar el centro. Entonces, si yo resto este 0.7486 menos el 0.2514, voy a tener un resultado de 0.4972. Si lo multiplico por 100, ¿qué me quiere decir? Que el 49.7% de los pacientes tienen una presión entre 110 y entre 130 milímetros de mercurio. Aquí les he puesto otro ejemplo, pero me gustaría saber antes que si es que han entendido esta parte de la distribución, pero cuando tengo que calcular una probabilidad, ya no es la comparación de promedios. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? A ver, chicos, ¿qué tal? Diana, ¿alguna duda? No, doctora, todo entendido. Gracias. Muy bien. Camila, ¿alguna duda? No, doctora, todo comprendido. Frances, ¿alguna duda? No, no, doctora, ninguna por el momento. Muy bien. Entonces, si yo les doy un ejercicio, lo pueden hacer. Rosy, ¿alguna duda? No, doctora. Gabriel, ¿qué tal? Buenas noches, doctora. Sí, ya entendiendo mejor la clase. Qué bien, me alegra, Gabriel. Sabemos todos que te has unido un poco tarde, así que te está costando un poquito más tal vez que a los demás, pero si no, ya sabes que igual me puedes escribir para que planifiquemos alguna otra clase. Paola, ¿qué tal? Qué bien que te veo, Paola. ¿Qué tal? ¿Alguna duda? No, doctora. Muy bien. Osmar, No, doctora. muy bien. Jenny, sé que no eres de nuestros grupos, pero ¿qué tal? Jenny, ¿estás allí? Bueno, esperemos que no haya ninguna duda y que también esté logrando comprendernos. Bueno, entonces, siguiendo con esta de aquí, y ustedes ya van a calcular esta parte de aquí, aunque creo que no la he separado y no van a poder calcular, creo que está la respuesta directamente aquí. Bueno, a ver, en este ejercicio el ejercicio 2, perdón, el colesterol total en adultos de una población se distribuye normalmente con promedio de 200 milímetros de mercurio y desviación estándar de 25 milímetros de mercurio. Si yo les digo, selecciona un adulto al azar para calcular, primero, la probabilidad de que su colesterol sea menor o igual a 240 miligramos por decilitro. La segunda, les estoy pidiendo que sea mayor a 250 miligramos por decilitro. Y la última, que está entre 180 y 220 miligramos por decilitro. Para el 240, ¿qué tengo que hacer? Estandarizar nada más. 240 menos 200 entre 25, que es la fórmula más facilita que hay, han encontrado un valor de 1.60. Con este valor P 1.60, entonces voy a ir a encontrar también mi valor en la tabla y en este caso me va a dar 0.9952, que si lo multiplico por 100 me va a dar 94.5. Bueno, yo creo que en esto les voy a pasar la presentación, no creo que haya ya ninguna duda, yo creo que ustedes si quieren pueden revisar este otro ejemplo que les he dado aquí. Lo que me gustaría es que vean ustedes estos ejercicios que les he pasado.
A ver, lastimosamente no he tenido el tiempo de borrar los resultados, pero me gustaría que pasárselas y que ustedes la vayan repasando. Em, ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren que se las pase y repasemos? ¿Quieren que la veamos rápidamente ahora? ¿Qué quieren hacer? Como posibles preguntas. Por si acaso, chicos, estas preguntas al azar yo las he sacado del chat GPT. O sea que si ustedes quieren repasar, probablemente pueden poner y las he sacado a manera de posibles preguntas, porque he visto que algunos docentes utilizan mucho esto del chat GPT y utilizan también algunas presentaciones conocidas, algunos videos conocidos, entonces se me ha ocurrido desde la anterior vez sacar esto para que ustedes puedan ejercitarse de alguna manera. Entonces, es válido que ustedes entren al chat GPT y que traten de sacar estas pruebas para ver si es que están bien en cuanto al contenido que estamos llevando. Entonces, ¿qué es lo que prefieren hacer? ¿Prefieren que yo borre las respuestas y se las envíe? Sí, doctora, por favor. Ya, muy bien. Perdón, ¿quién me ha respondido? Ian, ¿verdad? No. Perdón, Vince, lo siento, perdón. Ian, ¿qué piensas? Sí, estaría bien, doctora. Aunque tampoco me quejo si nos pasa con las respuestas, así podemos evitar cualquier error de la IA, digamos. Ah, ya. Entonces, ¿ustedes prefieren las respuestas? Sí. Ya. Bueno, muy bien. Les voy a facilitar esto entonces, porque esto ya no va a contar como trabajo, sino simplemente quiero que ustedes lo vean. Yo ya lo he revisado y he corregido si es que hubiera habido algún error en todas las pruebas que les voy a mandar. Entonces, repásenlas. Ya les he pasado la de chi cuadrado. Les voy a pasar ahorita la prueba de T. José, ¿qué tal, José? ¿Todo bien? Sí, Doc, sí. No, no se preocupe, todo bien. He visto una carita llorando y ya me he preocupado, pero bueno. No, no, no. Entonces, les voy a pasar esto de la distribución, ya les he pasado lo del valor chi y tengo pendiente creo que una de TED Student y bueno, voy a ver qué más encuentro, más o menos del chat GPT y la voy a corregir para, ustedes saben que muchas veces hay errores, entonces para que no sea información mala. Bueno, chicos, ya miren, nos hemos sobrepasado 10 y 23. Yo sé, como le había comentado a Sergio y también a los de mi grupo, que tienen muchas otras materias y entiendo y no quiero sobrepasarme en esto. Me preocupa mucho su examen del día sábado, pero necesito con ustedes, o bueno, necesito saber qué piensan, porque tal vez sí tienen un buen nivel en estadística descriptiva y no es necesario que la repasemos. Entonces, me gustaría saber, por favor, ahora, si es que necesitan algún repaso. Mi consejo en estadística descriptiva es que repasen todo lo que es frecuencias, porque sé que han insistido mucho en el tema de frecuencias, aunque no hay mucho de dónde aprender. Yo creo que es frecuencia absoluta, relativa, y no se me ocurre qué otra cosa más puedan preguntar en cuanto a frecuencias. En cuanto a la clasificación de las variables, discretas, continuas, nominales, ordinales, etcétera. En cuanto a cálculo de promedio, mediana, moda, desviación estándar, pero en tablas simples, no en las tablas más complicadas como hemos visto con el grupo 2A y les he pasado con el grupo 2D y les he pasado también a los chicos mi presentación de la primera parte, donde están las medidas de dispersión, las medidas de tendencia central, las de posición y las de forma. Entonces, no creo que vayan a preguntar nada de forma, por ejemplo, sino simplemente tal vez cálculo de desviación estándar, de varianza o cálculo de promedio. Yo imagino que eso van a preguntar como datos estadísticos de estadística descriptiva. Entonces, ¿qué prefieren? Sí, bueno, basta para mí que haya uno que quiera ver estadística descriptiva y con todo gusto puedo ayudarlos. Pero necesito saber si está bien esta parte de estadística descriptiva o si tienen alguna otra duda. Tienen que repasar también el tema de estimación. No se olviden que es la clase que hemos visto, es esta clase de aquí, donde les estoy hablando acerca de estimación y aquí solamente vamos a ver lo que es estimación de promedios y estimación de porcentajes, nada más. Entonces es bastante sencillito, solamente es aplicar dos fórmulas y toda esta primera parte de aquí adelante ya la hemos repetido 1000 veces. Entonces, no sé qué piensan, qué necesitan, qué quieren, o la paramos y hacemos el repaso rápido el día viernes, nada más, o si hay alguien que quiere repasar algo más. Mañana vamos a ver las tablas con el grupo 2D. He visto que hay cierta confusión en ustedes entre el uso de la tabla Z, T y ¿sí?
Vamos a ver eso presencialmente en nuestra clase. Los del grupo 2A, chicos, ¿alguna confusión con las tablas? Osmar, ¿qué dices? No, doctora, sobre las tablas no tengo dudas. Muy bien. Sergio, ¿tú qué piensas? Como que a veces se me olvida interpretar, no sé si es mayor, menor, si acepto la nula o la rechazo, y a veces me pierdo ahí. Ya, entonces tal vez podríamos repasar rápidamente ese tema de las tablas para aceptar o rechazar puede ser, me parece muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuándo nos vemos para repasar esto? Bueno, ¿hay algún otro tema más, Sergio, que tú crees o que te hubieran comentado los compañeros que requieren repasar? Tal vez por mis compañeros que no estuvieron el año pasado, estadística descriptiva, eso. Ya, chicos, entonces, mañana yo tengo clases presenciales hasta las 8:15. ¿Les parece que, bueno, confírmenme a través de Sergio? Si mañana sí les pediría, por favor, que la clase empiece 9:30, en el tiempo que me va a tomar de bajar desde la universidad hasta mi casa, y que podamos conectarnos para una clase rápida de estadística descriptiva para todos los que quieran repasar. Y después háganme saber a través de Sergio si alguien necesita algún otro refuerzo. Mañana repasaríamos entonces las tablas, rapidito, la chi cuadrado, la distribución Z y la T de student, y repasaríamos rápidamente igual lo que es estadística descriptiva, con lo que es posible que vayan a preguntar. Y con esto estaríamos dejando el día jueves, por si alguien tiene algún tema que queramos repasar, que sea urgente, y directamente nos veríamos el día viernes para hacer un repaso rápido de todos los temas para que estén listos para el día sábado. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias Araceli, Vince, Milagro. ¿Qué dicen los demás? Erika, Melissa. Muy bien, chicos, los del grupo 2A. ¿De acuerdo? Camila, ¿quieres decir algo? Doc, yo tenía una duda, no sé si podemos también repasar un poco el tema de lo que viene a ser la parte de intervalo de confianza y demás, porque creo que no hicimos un repaso de eso. Sí, tienes razón. No te preocupes, podemos ver mañana qué es lo que corresponde a esto de la estimación. No se olviden que es, bueno, lo vamos a ver rapidito esto, como les digo, es un tema cortito. Entonces vamos a ver lo que es la estimación puntual y la estimación con un intervalo de confianza, que es rapidito y que podría ser que les vayan a preguntar al final de alguna prueba. Entonces mañana podemos ver esto porque es bien cortito también. Gracias, Camila. Muy bien. Si no hay otra cosa más, chicos, les agradezco mucho por haberse conectado. No sé, he visto que hay algunos estudiantes como Cindy que no sé si es que han logrado comprender. Por favor, es primera vez que ustedes están en mi clase, no sé en qué nivel están. Por favor, avísenme también al celular si es que han logrado comprender, si quieren que les ayude con algún otro tema fuera de tal vez solamente con el grupo de ustedes, o bueno, todos los que quieran, avísenme. Igual, por favor, los demás, sé que no quiero retrasarlos, pero avísenme si es que tienen algún compañero o alguien que requiere algo con lo que yo pueda ayudar. Ya son varios, como les he comentado, que me han pedido alguna clase, pero como les digo, tenemos 2 días nada más prácticamente para el examen, entonces tendríamos que apurarnos y correr con algunos de los que están afuera. Entonces, avísenme por favor, o si tienen algún compañero o algo que requiere y que quiera organizar algún curso extra. Entonces, muchas gracias, chicos. Si es que no hay nada más, les agradezco por haberse conectado y nos estaríamos viendo el día de mañana a las 9:30, confirmado. Entonces, Sergio, ya no espero que me confirmes, ya lo estoy confirmando ahorita. Y si es que hubiera alguna otra cosa, sí me avisas, por favor. Muy bien, chicos. Gracias. Buenas noches. Que descansen. Muchas gracias, doctora. Hola. Muchas gracias, doctora. Hasta mañana. Chao, buenas noches. Gracias, doctora. Luego. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.